automático, ¿no? Listo. Entonces, la semana pasada, recordarán ustedes, nos hemos quedado en la diferencia que existe entre muestras independientes y muestras relacionadas, ¿no es cierto? ¿Cuándo eran muestras independientes? Cuando los elementos de una muestra no tienen nada que ver, no están influenciados, no están relacionados con los elementos de la otra muestra. Lo que sí sucede con las muestras, bueno, su mismo nombre dice muestras relacionadas, cuando tenemos usualmente un mismo elemento que me da dos mediciones, ¿no? A veces hacemos experimentos donde medimos un antes y un después, un pretest y un posttest, ¿no es cierto? O dos mediciones de una misma persona a dos elementos, dos objetos, ¿no? De tal manera que una primera medición de alguna manera influye en una segunda medición porque hay un tema de comparación, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ese caso, estamos ante muestras relacionadas. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que cuando las muestras son independientes, fíjate bien aquí, cuando las muestras son independientes, vamos a tener dos casos generales, ¿ya? Vamos a pintarlos en ese sentido. Vamos a tener dos casos generales. El caso número uno, cuando las muestras son grandes, y el caso número dos, vamos a ponerlo por acá, así. El caso número dos, cuando las muestras son pequeñas, ¿sí? Claro, cuando las muestras son grandes, ambas muestras, ¿ah? Cuando ambas son grandes, trabajamos directamente con Z. O sea, ni vuelta que dar ahí. Y cuando ambas muestras, o una de ellas, por eso dice acá O, ¿no es cierto? No dice I, sino dice O. O sea, cuando ambas muestras, o una de ellas, tiene un tamaño de muestra menor que 30, utilizamos la prueba T. Fíjate que hay dos pruebas T, ¿sí? Pero vamos primero con lo general. Si son muestras independientes, si identificamos que las muestras que nos han dado son independientes, entonces tenemos esos dos contextos, ¿no? Tamaño de muestra grande, utilizo Z. Tamaños de muestra pequeño, ambos o cualquiera de ellos, utilizo la prueba T. ¿Estamos? Ya, ahora, cuando voy a usar la prueba T, el procedimiento me pregunta, oye, ¿no conoces las varianzas poblacionales? Sí, pues no las conozco, ¿no? Las varianzas poblacionales son desconocidas, no las conocemos. Pero necesariamente esas varianzas poblacionales desconocidas las debemos asumir o diferentes o las debemos asumir iguales. Claro, no es que yo quiero que sean iguales o yo quiero que sean distintas. No. Hay una prueba que se llama var.test, que es la prueba de homogeneidad de varianzas, que me indica si esas varianzas desconocidas son iguales o son diferentes, ¿ya? Esta prueba var.test me va a decir en la hipótesis nula, me va a decir, y eso está escrito ahí en Word, si las varianzas son iguales, varianzas, ¿ah? O en la hipótesis alterna me va a decir si las varianzas son diferentes. Si no rechazo la nula, las varianzas son iguales. Si rechazo la nula, las varianzas son diferentes. Eso debo identificar porque yo al comando t.test o a la prueba t.test, sea en el software o sea a mano, le debo decir pues cómo son las varianzas. ¿Son iguales o son diferentes? ¿No es cierto? Y ya cuando pasemos al caso número 3, si queremos llamarlo así, ¿no es cierto? Cuando las muestras son relacionadas, directamente trabajamos también con la prueba T, pero en este caso le vamos a decir que son apareados, ¿no? Apareados, relacionados, dependientes, etc. Acá por defecto es falso el PIDE. PIDE quiere decir apareados, pues, ¿no? Relacionados.
Entonces, por defecto es falso. Entonces, lo asume como que no son apareados, lo asume como independientes. Ya eso en el ejercicio se van a dar cuenta que es importante manejar este comando, ¿ya? Entonces, vamos directo, como se dice, directo a la vena para poder resolver los ejercicios para dos medias, ¿no? Prueba de hipótesis para dos medias, ¿ya? Vamos con el primero. A ver, considere que en una muestra de 41 observaciones de una población con una desviación estándar, ya me están dando una desviación estándar sigma, ¿ve? De 5, ¿eh? Ya, entonces, 41 observaciones con una desviación estándar de 5, con una media muestral de 102, y otra muestra, voy a poner otro color, ¿ya? Y otra muestra de 51 observaciones con una desviación estándar poblacional, sigma. Esto será sigma 1, ¿no es cierto? Y esto será sigma 2, pues, ¿no es cierto? Con una desviación estándar de 6, siendo su media muestral 99, ¿no es cierto? Realice la prueba de hipótesis de igualdad de medias. O sea, acá no hay nada que preguntarnos, oye, la hipótesis nula, igualdad de medias. O sea, mu sub 1 igual a mu sub 2. Esa es la consigna, ¿no? Y la hipótesis alterna, ¿qué tendría que decir? La hipótesis alterna tendría que decir que esas medias no son iguales, más bien son diferentes. Eso es lo que me está pidiendo el problema. O sea, no estamos inventando nada, ¿ya? ¿Eh? Valide la hipótesis de igualdad de medias. Ya. Versus hipótesis alterna, donde las medias son diferentes. El nivel de significancia es 0,04. Muy bien. De arranque, muchachos, así de arranque, los tamaños de muestras son grandes, pues, ¿no? Los tamaños de muestras son grandes. Además, uno de ellos es 41, vamos a poner ahí N1, ¿ya? Uno de ellos es 41, y el otro, vamos a poner con verdecito, creo, ¿no? Y el otro es 51. Entonces, ahí nomás al observar los tamaños de muestra, estas muestras no podrían ser relacionadas. ¿Por qué? Porque para que sean relacionadas, el requisito indispensable que ustedes han observado es que los tamaños de muestras sean iguales, porque es un mismo elemento que te da dos lecturas, un antes y un después. Recuerden el ejemplo cuando dijimos, todo el salón, los 50 alumnos, los 100 alumnos se van hoy o mañana se van al Huancahuasi y pasado se van al Leopardo. Entonces, cada alumno me va a dar dos lecturas, uno para el Huancahuasi y el otro para el Leopardo. Entonces tengo 100 lecturas para el Huancahuasi y 100 lecturas para el Leopardo, ¿sí? Generadas por un mismo elemento, ¿sí? Entonces, si yo tengo en una muestra 41 y en otra muestra tengo 51, pues ahí de arranque ya digo que son independientes, ¿sí? Por otro lado, al ser tamaños de muestra grande, entonces trabajo Z, ¿sí? Trabajo Z. Y además me dan sigma. El sigma 1 es 5 y el sigma 2 es 6. Ahora, recuerden ustedes, muchachos, que si no me hubieran dado sigma, este valorcito que lo voy a pintar, no sé de qué color, azul oscuro, si no me hubieran dado este valor, y tampoco me hubieran dado este valor, y me hubieran dicho, oye, tienes la desviación estándar de las 41 observaciones, y tienes la desviación estándar, uy, parece 5 eso, y tienes la desviación estándar de las 51 observaciones, y tienes la desviación estándar de las 51 observaciones, tú sabes, por la hipótesis que hemos trabajado semanas anteriores, que cuando son tamaños de muestra grandes,
esas desviaciones estándar muestrales se convierten en desviaciones estándar poblacionales. O sea, no era necesario darme sigma, bastaba que me dieran S, porque esos valores de S muestrales se convierten en poblacionales, porque los tamaños de muestra son grandes. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Yo te puedo decir, oye, tienes 35 datos y tienes 40 datos. Ah, ya, eso es Z. Y sigma, ingeniero, no, el valor de S se convierte en sigma. ¿Ya? Entonces vamos a usar Z. Ya tienen acá las hipótesis, nos vamos al Word, donde ya para ahorrar tiempo les hemos, vamos a borrar esto, ¿no es cierto? Por el tiempo, para que ustedes no se demoren escribiendo, yo ya les presento siempre estos pasos. Paso 1, igualdad de medias, ¿sí? Versus diferencia media. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya, ahora, tamaño muestra 1, 41. Media 1, 102. Y sigma 1, 5. ¿Sí? Tamaño muestra 2, 51. Media 2, 99. Sigma 2, 6. Nivel de significancia 4. Nivel de confianza 96%. Nos vamos a llevar todos estos datos al R. Control C. Y venimos por acá y lo pegamos. ¿Sí? Y lo pegamos. Ya, claro, esto es sigma, pues, ¿no? Sino que ya saben que a mí no me copian los símbolos, ¿no es cierto? Si quieres lo ponemos así, así sí lo copio. Ya, pero vamos a perder tiempo copiando esto, ¿no? O sea, lo importante es que nosotros entendamos el ejercicio, ¿ya? Bueno, acá me falta, medio está acá, ¿no es cierto? Esto es alfa, ¿sí? Esto es alfa, entonces, ya está por acá. Ya está, le vamos a poner ahí alfa. ¿Ya está? Ahora, nuestro razonamiento nos dice lo siguiente. Como se conoce el valor de sigma en cada una de las muestras, se debe aplicar la prueba Z. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sin embargo, el software requiere la data, porque acá tú tienes datos resumidos, pero no conoces los datos, ¿no? Como les decía, en una encuesta tú tienes los 40 datos, tienes los 60 datos, pero acá solo te dicen que hay 41 y que hay 51. Entonces, debemos simular la data, teniendo en cuenta la media, y ya saben, una desviación arbitraria lo más pequeño posible, 4 ceros, hemos dicho estándar, ¿no? Dado que el valor de sigma lo vamos a usar en la fórmula de Z, ¿ya? Entonces, miren, genero mi vector, mi muestra 1, le llamo X1, simulado con RNorm para 41 datos, con una media de 102, que es la información que me han dado, y la desviación estándar lo más pequeño posible, recuerda, ¿no? Lo que hemos hecho en prueba de hipótesis para una media en una muestra. Genero un vector 2, una muestra 2, de 51 datos, con una media de 99. Esos son datos, ¿no es cierto? Y la desviación lo más pequeña posible, ya sabes. Vamos a borrar esto. Y vamos a ejecutar. Ejecuta ahí, ¿no? Ejecuta. Ya tienes tus dos datos, ¿sí? Y ahora vamos a llamar a la librería PassWR porque es la que tiene el z.test, ¿no? Ya no lo instalo porque ya lo tienes instalado. Entonces voy a llamar a esa librería. No hay problema, este es un warning, es un mensaje nada más. Y le digo, aplícame la prueba Z para dos muestras. ¿Quién es mi muestra 1? X1. ¿Quién es mi muestra 2? X2. ¿Qué tipo de prueba? Ya sabes que eso lo verificamos aquí en la alterna. Signo diferente es tu punto side. ¿Cuánto vale sigma 1? En el R sigma.x vale 5. ¿Y cuánto vale sigma 2 o desviación 2 para el R sigma.y? 6. Nivel de confianza 0.96. ¿Por qué el nivel de confianza es 0.96? Porque obviamente el alfa es 0.04. Y con el nivel de confianza tienen que sumar 1. ¿Sí? Ejecuto toda la línea y ya tengo el resultado, ¿no es cierto? Y ya tengo el resultado. Todo esto lo copio al Word, ya hemos copiado al Word,
y nos interesa. En primer lugar, el estadístico de prueba, que es 2.6. Yo te puedo preguntar, oye, ¿cuánto es el estadístico de prueba? Está 2.6. El p-valor es 0.008, ¿sí? Entonces tú vas a responder en el paso 4 diciendo lo siguiente. Como el p-valor es 0.008, menor que el nivel de significancia 0.04, recontra menor, ¿no? Rechazas la hipótesis nula. ¿Estamos de acuerdo? Si rechazo la nula, me voy a la nula y la rechazo. ¿Cómo la rechazo? Le pongo el signo falso. Rechazo poniendo el signo falso. ¿Estamos? ¿Qué es falso? ¿O qué es lo que no se valida? La igualdad de medias. Entonces, en mi conclusión debo decir que no se valida que las medias son iguales. Vamos a ver, que lo hemos puesto acá. No se verifica la igualdad de medias. ¿Ya? Muy bien, a ver, preguntas, consultas para pasar al siguiente ejercicio. Ah, este es el número 12, ¿no es cierto? Ya, después vamos a pasar al 13, ¿no? Pregunten, muchachos. Encantado de recibir sus comentarios. Profesor, Todo ok. disculpe, profesor, Dime, disculpe, ¿me Paul, escucha? te escucho Sí, la última parte perfectamente. podría volver a repetir de Vale. la conclusión, el rechazo de Ah, la hipótesis. ya, muy bien, muy bien. Mira, te explico de nuevo el paso 4, el paso 5. En el paso 4 leemos el p-valor, que es 0.0089, ¿sí? Pero como ese 0.089 es menor que el 0.04, rechazamos la hipótesis nula, porque hemos dicho que si el p-valor es pequeñito, más pequeño que alfa, rechazas la nula. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Si rechazo la nula, me voy a ir al paso 1 donde están las hipótesis y a la nula le voy a poner falso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Nos hemos ido a la nula, ahí está, y le hemos puesto falso. Pero recuerda que en la nula decía que las medias son iguales. Pero si le estoy poniendo falso, ¿qué debo concluir? Que es falso que las medias sean iguales. O sea, no se verifica que las medias son iguales porque me preguntaban, ¿no? Acá me preguntaban, verifique, pruebe que las medias son iguales, ¿no? Pruebe la igualdad de medias, dice. Entonces, ¿qué debo responder? Que no se verifica la igualdad de medias, o si tú quieres, acá le pones, no se evidencia que las medias sean iguales. Entonces, el mensaje tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Sí? El mensaje tiene que ser el mismo. ¿Está bien, Paul? ¿Sí? Muy bien. Por ahí, si es que tienen problemas, obviamente, es porque no están, o de repente no tienes Sí, instalada profe, la gracias. librería. Ya, Consuelo, de repente no tienes instalada la librería PassWR, entonces fíjate en las líneas más atrás cómo se instala la librería PassWR, ¿ya? Yo recomiendo que ejecuten todo junto, ¿no? De tal manera que ya no tengan problemas. A veces uno quiere ejecutar esto, pero el R te va a decir, oye, ¿y quién es X1? ¿Quién es X2? Te va a decir. Ah, ya, entonces mejor lo corres completo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. A ver, el siguiente dice, vamos a borrar esto también. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir, fíjense, ¿dónde está? Aquí estás. La compañía Jeeves Baby, ¿ya? La compañía Jeeves Baby, desea comparar el aumento de peso en bebés que consumen su producto en comparación con el producto de su competidor. O sea, hay dos productos, ¿no? El producto de la marca Jeep Baby y la competencia. Vamos a comparar, ¿ya? Entonces, una muestra de 75 bebés que consumen los productos Jeeps reveló un peso medio, esa es la media de 7.6 en los primeros 3 meses, y la desviación estándar de 3 libras. Pero dicen que es la desviación estándar poblacional, o sea, esto es sigma. Y bueno, tampoco era necesario que me digan que es poblacional, porque cuando el tamaño muestra es grande, ya les dije
que la desviación muestral se convierte en poblacional. Por otro lado, tenemos otra muestra de 55 bebés de la competencia, ¿no es cierto? Que tienen un peso medio de 8.1 libras y una desviación estándar poblacional de 2.9. Ya me están dando los datos que requiero, ¿no? Ya de arranque digo, voy a usar Z, porque acá tengo 75 y al otro lado tengo 55, mayores que 30. Con un nivel de significancia, vamos a poner acá color verde, del 0,05, eso es alfa, ¿será posible concluir, fíjate, será posible concluir que los bebés que consumieron la marca Jeeps obtuvieron mayor ganancia de peso, obviamente respecto a la competencia, ¿no? O sea, la media de ganancia de peso de la marca Jeeps en comparación a la media de la ganancia de peso de la competencia es mayor. O sea, ¿cómo lo represento eso? Pues signo mayor, ¿no? Eso es lo que me están preguntando. Y eso va en alterna, ¿no? Y eso va en alterna. Y eso lo respondo al final. O sea, voy a decir, se evidencia que la marca Jeeps genera una mayor ganancia de peso. O no se puede afirmar que la marca Jeeps genere una mayor ganancia de peso. Yo me concentro en esa consigna, en ese objetivo, ¿no? De demostrar que Jeeps tiene mayor ganancia de peso. Vamos a volver a copiar los datos. Vamos a volver a copiar los datos y acá tenemos lo siguiente. Marca Jeeps mayor que la competencia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué quiere decir que la marca Jeeps es mayor que la competencia? Pues que la marca Jeeps genera un mayor aumento de peso. Entonces, fíjate, de repente por ahí alguno todavía no relaciona. Si me saliera falso, yo tendría que decir que es falso o que no se puede afirmar o que no se verifica, no se demuestra o que no se evidencia que la marca Jeeps genera un mayor aumento de peso. Eso tendría que responder. Pero si me saliera verdadero, ¿qué tendría que decir? Que sí se verifica que la marca Jeeps genera un mayor aumento de peso. ¿Estamos? Listo. Entonces, ponemos nuestros datos, 75 datos, la media de 7,6, sigma 1,3, la otra muestra de la competencia 55 datos, promedio de pesos 8.1, pero su desviación es 2.9 y el alfa es 0,05. ¿No es cierto? Entonces, esos datitos lo estamos copiando, o ya lo tienen ustedes copiados en el R. ¿Está? Siempre comentamos esto, ¿no? Listo, ¿eh? Entonces, igual, como no hay datos, hay que generarlos. Entonces vamos a decir, genérame un vector con 75 datos, una media de 7,6 y la desviación lo más pequeño posible. Genérame otro vector de 55 datos con una media de 8,1 y una desviación de 0,01. Alguno dirá de repente, y ingeniero, ¿por qué no está usando sigma 1 que es 3 aquí? ¿Por qué no usa sigma 2 que es 2.9 aquí? Es que esos valores de sigma van a ir en la fórmula de z, pues. Porque, bueno, luego de llamar a la librería PathWR, que ya no era necesario porque ya lo hemos llamado acá atrás, ¿no es cierto? Le vamos a decir, oye, aplica la prueba z para el vector x1, para el vector x2. El tipo de prueba, ya sabes que es la alterna, ¿no? Signo mayor, o sea, greater. Y acá está, ¿ves? Sigma.x, que es sigma 1, 3. Sigma.y, que es sigma 2, 2.9. Nivel de confianza 95%. Ojo, consuelo, hay que ejecutar todo. Así, ¿ves? ¿Sí? Porque si tú ejecutas solamente el z.test, te va a trabajar con el x1 y x2 del ejercicio número 12, ¿no? Que también le habíamos puesto x1 y x2, ¿no? Con mucho cuidado, hay que ejecutar todo el bloque, ¿ya? Vamos a limpiar acá la consola y le decimos run. Ahí está. Entonces, el valor z es menos 0,95 y el p-valor es 0,83. Todo eso lo estamos copiando acá, ¿ven?
¿Cuánto vale el estadístico de prueba? 0,9571 negativo. ¿Y cuánto vale el p-valor? 0,83. Bueno, entonces en el paso 4 decimos, como el p-valor es 0,83, mayor que el nivel de significancia es 0,05, ¿estamos de acuerdo con eso? Existe evidencia estadística para no rechazar la nula. Recuerda que cuando el p-valor es grande, te quedas con la nula, o sea, no la rechaces, ¿sí? No la rechaces. Entonces nos vamos a la nula y no la rechazamos. Y si no la rechazamos, le ponemos verdadero. A la nula le pongo verdadero. A ver, nos vamos a las hipótesis y a la nula le pongo verdadero. ¿Y qué pasa con nuestra consigna? Es falsa. Y le ponemos signo falso. ¿Cuál sería nuestra conclusión acá? Que no se evidencia, no se verifica que la marca Gibbs genere un mayor aumento de peso. Eso está en la conclusión. No se puede afirmar que la marca Gibbs genera un mayor aumento de peso que la competencia. ¿Qué les parece el ejercicio? ¿Ah? ¿Qué les parece? Vamos con el siguiente. Ya, vamos con el siguiente. No menos importante. Todos los problemas son importantes. Ahora, en este ejercicio y en el 15, solo voy a hacer uno porque los problemas son similares. ¿Cuál es el detalle? Que ya hay data, ¿no? Ya hay data. ¿Ok? Ya tenemos data. Entonces, como ya tenemos data, vamos a pasar al ejercicio. Como ya tenemos data, entonces nos vamos a preguntar, oye, aparentemente son 2, 4, 6, 8, 10 datos, ¿no? El N1. Perdón, acá vamos a poner. ¿Dónde lo pongo? El N1. No sé si se ve bien ahí. Tamaño y muestra 1, 10. Catalizador 1. Tamaño y muestra 2, catalizador 2. 2, 4, 6, 8, 10. También 10. Entonces uno dirá, fíjate el análisis, ¿ah? Porque después se van a confundir ustedes más adelante. Primero vas a decir, a ver, tamaños de muestra pequeños. Ah, ya, entonces ya no es Z. ¿Sí? Ya no es Z. Pero si tú lees el problema, dice que se sabe que no existen mediciones atípicas y que la desviación estándar de la concentración activa es de 3 gramos por litro independientemente del tipo de catalizador. Ah, ya, o sea que esto es sigma. O sea, no interesa si es catalizador 1, catalizador 2, pero esto es sigma. En este caso, como son dos muestras, sería sigma 1 igual a sigma 2 e igual a sigma, igual a 3, ¿no? Igual a 3. Eso es lo que debemos indicar. Ahora, las muestras son independientes, ¿no? Definitivamente, porque son dos tipos de catalizadores, ¿no? Y se está midiendo, ¿qué se está midiendo? La concentración, ¿no? Con cada catalizador, ¿ya? Entonces, se toman 10 observaciones sobre la concentración con cada catalizador, ¿no es cierto? Con cada catalizador. O sea, es como si fueras a dos fuentes, ¿no? Una fuente con el catalizador 1 y otra fuente con el catalizador 2, ¿no? Entonces, de la primera fuente tomas 2, 4, 6, 8, 10 muestras y de la segunda fuente tomas otras 10 muestras. Pues definitivamente los datos son independientes, ¿no? ¿Ya? Los datos son independientes. Bueno, entonces si conozco sigma, recuerda, si conoces sigma, tienes que aplicar Z. Eso anota, por favor. Basta que tú tengas sigma, no me interesa el tamaño de muestra y utilizo Z. Ingeniero, pero usted dijo que si es menor que 30, utilice T. Claro, siempre y cuando no conozca sigma. En este caso, conoce sigma, que vale 3. Ahora, ¿qué me preguntan, no?
¿Qué me preguntan? Se piensa que la concentración se ve afectada por el tipo de catalizador. ¿Ya? Entonces, si las concentraciones, representadas por su promedio, obviamente, concentración 1 y concentración 2, si son iguales, entonces no interesa el tipo de catalizador. No interesa si es con el 1, con el 2, porque las medias son iguales. Entonces, si no interesa el tipo de catalizador, no influye. ¿Sí? Si las concentraciones son iguales, pues no pasa nada. Pues si uso el 1 o si uso el 2, entonces no influye. Pero si yo encuentro que esas concentraciones son diferentes en el catalizador 1 y en el catalizador 2, ahí sí podría decir que sí influye. ¿Sí? Claro, porque si no encuentro cambios es porque no interesa, pues no. ¿Sí? Si trabajas con el catalizador 1 o el catalizador, pues al final son iguales. Entonces no influye. Pero si encuentras que hay diferencias, siempre uno será mayor, uno menor, ¿no? Entonces sí, depende del tipo de catalizador. Eso vamos a poner en las hipótesis, ¿eh? Vamos a borrar este signo falso y vamos a decir que cuando los promedios de las concentraciones son diferentes, el tipo de catalizador influye en la concentración. Pero si esas concentraciones son iguales, no influye, ¿no? No influye. ¿Qué datos tengo? La muestra 1. ¿Cuántos datos son? 10. Esos datos tienen su media, así es. Y también tienen su desviación estándar, ¿no? Los datos tienen su desviación estándar. Ojo. Y la muestra 2 tiene 10 datos también, tienen su media y tienen su desviación. Sin embargo, me dan la desviación estándar poblacional, que es 3, o sea, sigma 1, a pesar de que yo puedo hallar desviación estándar muestral 1, pero me quedo con sigma 1. Me quedo con sigma 2, que vale 3. Entonces, nos vamos al R. Nos vamos al R. ¿Dónde está el ejercicio? Aquí el 14, ¿no? Nos vamos al R y formamos un vector X, o si quieres le pones data 1, muestra 1 también, con los 10 datos de la muestra 1, ¿no? 57,9, 66, aquí están. 57,9, 66, el último es 71, ¿no? El último es 71. Aquí está, 71. Y la muestra 2, que le vamos a llamar Y, formada por 66, 71 hasta 68, ¿no? 66, 71 hasta 68. Está una vez cargados los datos al R, llamamos por si acaso siempre a la librería PathWR, pues ya le hemos llamado hace rato, ¿no? Pero no pierdes nada llamándola de nuevo y le dices, aplícame la prueba Z para X y para Y. ¿Quién es X? Aquí está, todo esto es X. ¿Quién es Y? Todo esto de acá. ¿Qué tipo de prueba? 2 colas, ¿no? Claro, 2 colas, ¿por qué? Porque la hipótesis alterna es signo diferente. 2 colas. Ya, entonces, ¿cuánto vale tu sigma 1? 3. ¿Y cuánto vale tu sigma 2? También vale 3. Dato del problema. Nivel de confianza, 95%. Ejecutas todo, ¿sí? Ejecutas todo, porque si no te va a tomar los datos anteriores, ¿no? O te va a salir error, ¿no? Te va a salir error porque hemos llamado a X y a Y. No hay, ¿no? Pero no sé si eso lo he hecho anteriormente. Ahora vamos a ejecutar solamente el z.test, fíjate. ¿Qué me va a botar? Me va a botar error. ¿Por qué me bota error? Porque el R no sabe quién es X y no sabe quién es Y. Ya, entonces tengo que jalar desde acá, ¿ven? Ahí está X y Y. ¿Ya? Lo ejecutamos. El Z es menos 238, el p-valor es 0,01. Vamos a copiar esos valores aquí al Word. Aquí están copiaditos. ¿Cuánto es el estadístico de prueba? Menos 2,38. ¿Cuánto es el p-valor? 0,01. Fíjate, ¿eh? Entonces, en el resultado ya sabes
que como el p-valor es 0.01 y es menor que 0.05, menor, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba cuando era menor? Rechazamos la hipótesis nula. Entonces, si rechazo la nula, me voy a la nula y la rechazo ¿cómo? Poniéndole el signo falso, ¿no? Entonces me voy a la nula y la rechazo. Le pongo falso. ¿Y qué pasaría entonces con el karma? Le pongo verdadero, ¿cierto? Le pongo verdadero. ¿Qué es verdadero? El tipo de catalizador influye en la concentración. Entonces, eso vamos a responder aquí, ¿ve? Se puede verificar que el tipo de catalizador influye en la concentración. ¿Está bien? Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para pasar ya a la prueba T. A ver, consulten, muchachos, no sé qué. Dime, te Profe, escucho. sí, profe, nuevamente, cuando en este ejemplo del ejemplo 14, cuando nos hablan Ajá. de no existen medidas atípicas, quiere decir que el sigma va a ser igual para tanto para la hipótesis 1 como la hipótesis, ¿no? Para ambos va a ser igual. ¿Dónde dice que no hay medidas atípicas? Medidas atípicas, no existen medidas atípicas en la desviación estándar. Entonces, Ah, lo que quiere ya, decir esto. ajá, Ya, no existen mediciones atípicas, quiere decir que cuando tú graficas tus datos, por ejemplo, en un diagrama así de cajas y bigotes para que se puedan observar, ya, esos son los datos y todos los datos están concentrados en esta parte, porque también hay datos que tienen esta particularidad, ¿no? Están concentrados por acá algunos, pero hay algún valor extremo por aquí hay algún valor extremo, por aquí hay otro, arriba también hay valores extremos. Entonces, ya no es distribución normal, ya son distribuciones que tienen comportamiento atípico, ¿no? Entonces, en un proceso normal, cuando ustedes hagan sus investigaciones, debemos eliminar a esos valores atípicos porque están distorsionando. Es como si ustedes registraran el sueldo, imagínate, ¿eh? De 10 trabajadores de una empresa, ¿ya? Entonces todos tienen por ahí sueldos entre 2,000, 3,000, 4,000, pero por ahí como es al azar la muestra, el 10º encuestado justo es uno de los directores y su sueldo es de 8,000. Entonces, eso es un valor atípico, porque si todos están concentrados entre 2,000, 3,000 y 4,000, y por ahí te sale uno que gana 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, es un valor atípico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ese valor atípico? Eliminarlo. Y tendríamos que segmentar mejor la data, ¿no? Claro, sacar el promedio de los que son directores, ejecutivos, etcétera, y sacar otro promedio de los que son solo operarios, ¿no? Administrativos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar decisiones también. ¿Sí? ¿Se entiende eso de lo que me preguntas? ¿Atípicos? sí, profe. En Ya. este caso, Ajá. como al ser no atípicos, los sigmas son iguales. No, no, no. No hay mediciones atípicas, o sea, no estamos en este caso. Estamos en este caso donde el comportamiento de datos es normal. Para eso te dicen que son mediciones atípicas. Aparte dice, ¿no? Y la desviación, perdón, y la desviación estándar es la misma para todos, sin importar, sin importar el tipo de catalizador. Acá es donde te dicen que es sigma, por eso está de color rojo, ¿sí? Y que la desviación estándar de la concentración activa es de 3 gramos por litro, independientemente del tipo de catalizador. O sea, para todos, sigma es 3. De ahí sale que sigma es 3. No de que son atípicos, ¿ah? No existen mediciones atípicas, es este primer caso, donde obviamente pues todos deben ser así, ¿no? Distribución normal se dice, ¿no? Distribución normal. ¿Ya? No sé si aclaré tu consulta. Sí, profe, sí.
Muy bien. No voy a resolver el 15 porque es similar, si te das cuenta, tienes dos datas, ¿no? Y a diferencia del problema anterior, en el problema número 15, la desviación poblacional no es la misma, ¿no? En una es 0020 y en la otra es 0025. Entonces, la única diferencia sería poner encima 1 0020 y encima 2 0025. Lo demás, tienes los datos ahí, ¿ya? Entonces, eso lo planteas tú. Porque ahora nos toca trabajar las muestras independientes donde no conoce sigma. Fíjate acá, si le damos una lectura al problema 16 y lo comparamos con el problema 14-15 o con el problema 12-13, en el 12-13, 14-15 conocemos sigma, ¿sí? Bien claro está acá, ¿no? Aquí está sigma. Vamos a poner aquí el puntero para que vean. Aquí está sigma. Aquí está sigma. En el 13, aquí está sigma, desviación de estándar de la población es sigma, conoce sigma. En el problema 14, conoce sigma, ¿no? Por este razonamiento que hemos hecho. Y en el problema 15 también te dan sigma. Pero ¿qué pasa con el problema 16? Si lo observan. Dice que se realizó un experimento en dos localidades referentes a la acidez generada en la tierra por distintos cultivos que se realizan. Para ello se tomaron muestras de tierra en cada una de las localidades. Imagínate que la localidad 1 es Arequipa y la localidad 2 es Lima. Y mides la acidez en la tierra, ¿no? De distintos puntos. En base a dichos resultados, se puede afirmar que en la localidad 1, te vamos a poner ahí la hipótesis, se puede afirmar que en la localidad 1 el pH de la tierra es más alto. Obviamente voy a tener un promedio de pH en la localidad 1 y un promedio de pH en la localidad número 2, pero el problema me dice si en la localidad 1 el pH es más grande, más alto. Y eso va en la hipótesis alterna, ¿no es cierto? Eso va en la hipótesis alterna. Y al final responderemos qué cosa. Se evidencia que efectivamente en la localidad 1 el pH es más grande o más alto que en la localidad 2. O si me sale falso, diré, no se puede afirmar que en la localidad 1 el pH es más alto que en la localidad 2. Respondo siempre la consigna, ¿ya? Pero dense cuenta que ya no hay signo. Ya no hay signo. Y también dense cuenta de que los tamaños de muestras son pequeños. En uno hay 2, 4, 6, 8, 9 y en el otro hay 8. Tamaños de muestra pequeños. Y no conozco sigma, aplico la prueba T. Entonces vamos a poner ahí en el Word, ahí tenemos, vamos a borrar esto. Y justamente ahí dice, pues, ¿no? En la alterna, lo que había escrito en la PPT, media 1 mayor que la media 2, y si sucede eso, el pH de la localidad 1 es más alto. Si es que fuese verdadero, ¿no es cierto? Si es que fuese verdadero. Pero si fuera falso, diría que el pH de la localidad 1 no es más alto que en la localidad 2. ¿Qué datos tengo? 9 datos. La media de ellos se calcula. La desviación estándar de ellos también se calcula, ¿no es cierto? El N2 es 8. La media 2 se calcula. Desviación estándar 2 muestral se calcula. El alfa es 0,05. Estos datos los pasamos aquí a nuestro R, ¿no? Vamos al 16 y decimos, ¿no? Mi data 1, formada por 853 hasta el 780. A ver, vamos a verificar. 853 es correcto hasta 7.8. Y la data 2 formada por 7.85 hasta 7.27. 7. ¿Dónde estás? Acá. 7.85 hasta 7.27. ¿Ah? Bien. Ahora, fíjate, habíamos dicho que si voy a usar T, no, ¿eh? Si voy a usar la prueba T, mejor, si voy a usar la prueba T, debo preguntarme si las varianzas, que no las conozco, por eso se llaman desconocidas,
¿Las vamos a asumir distintas o las vamos a asumir iguales? Entonces, esa pregunta me hago y lo escribo acá, ¿no? Como no se conoce sigma 1 ni sigma 2, y como los tamaños de muestra son menores que 30, debemos aplicar la prueba T. Pero para ello debemos averiguar si las varianzas desconocidas las vamos a asumir iguales o diferentes. ¿Cómo voy a validar eso? Con la prueba de homogeneidad de varianzas. ¿Cómo es la prueba de homogeneidad de varianzas? Hipótesis nula, varianzas iguales; hipótesis alterna, varianzas diferentes. ¿Sí? Varianzas diferentes. ¿Cómo se entiende eso? Aquí están las varianzas iguales, si te das cuenta. Y en el otro gráfico están las varianzas diferentes, ¿sí o no? ¿Por qué es importante determinar si las varianzas son iguales o si son diferentes? Es que cuando son iguales, o más bien, cuando son diferentes, el método es más robusto. Hay un ajuste en la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los grupos tienen variaciones distintas, ¿no? Es como si yo quisiera validar en los 3 salones que forman este horario. Hay 3 salones, ¿no? 3 NRCs. Quisiera validar el uso del R, por ejemplo. Del R, del software, del RStudio. Y hay un detallito, ¿no? Que las notas de los salones son totalmente distintas. El primer salón, las notas van de 15 a 18. O sea, buenas notas. El salón 2, sus notas van de 0,8 a 16. Y el salón 3, sus notas van desde 0,1 hasta 18. Entonces los grupos no son similares, pues, porque definitivamente quienes van a rendir mejor usando el software, pues también los que tienen mayor promedio, ¿no? Bueno, es una deducción, se entiende que ellos son más empeñosos, tienen mejor aptitud, ¿no? Entonces, no podría tomar una decisión haciendo una prueba de la aplicación de algo en grupos heterogéneos. Los grupos tendrían que ser homogéneos en ese sentido. Es por eso que nos interesa que los grupos sean homogéneos, que las varianzas sean homogéneas. ¿Ya? ¿Cómo validamos la homogeneidad de varianzas? ¿Cómo validamos la homogeneidad de varianzas? No es difícil, porque simplemente al R le voy a decir prueba de homogeneidad de varianzas, prueba F se llama, simplemente var.test de varianzas, ¿no? Y entre paréntesis le pongo para X y para Y. Pero no es complicado. Pero ojo, hay que ejecutar los datos, ¿no? Porque si yo ahorita le digo, aplícame este var.test, el XY ¿de dónde lo va a tomar? Del ejercicio anterior, ¿no? Porque teníamos acá también X y Y. No sería correcto, ¿no? Entonces yo debo decirle así, ¿no? Primero quién es XY y después decirle aplícame la prueba de homogeneidad de varianzas. Lo ejecutamos y acá tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas, ¿sí? Prueba F, para comparar dos varianzas, dice. El estadístico de prueba es 1.61 y el p-valor es 0.54. ¿Ya? Entonces nos vamos por aquí. Esto lo estamos copiando aquí en el Word, ¿sí? Y decimos, como el p-valor es 0.54, ¿no es cierto? Mayor que 0.5, que 0.0, siempre se compara con el alfa. O sea, ustedes van a tener el p-valor siempre ahí. Y siempre lo van a comparar con el alfa. Entonces van a decir, como el p-valor que es 0.54 es mayor que 0.05, existe evidencia estadística para no rechazar la nula. Ah, pero estamos hablando de la prueba de homogeneidad. ¿Eh? Me voy a la nula de la prueba de homogeneidad aquí y no la rechazo. Entonces le pongo verdadero. Lo voy a poner así. Rojo no hay problema, pero lo voy a agrandar aquí. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es mi conclusión en la prueba de homogeneidad? Que las varianzas son iguales, son homogéneas. Entonces, acá vamos a decir, se concluye que las varianzas desconocidas son iguales. Mira este pasito chiquito para verificar si las varianzas son o no iguales. En este caso, son desconocidas, pero son iguales. Entonces, recordarás esta PPT, ¿no? Porque acá tenemos que decirle que las varianzas son iguales. ¿Ya? Entonces, lo demás es similar. Vamos a hacer la prueba T, que es la prueba principal, para X y para Y. El tipo de prueba es signo mayor. Aquí está, la hipótesis principal está acá arriba. Signo mayor, greater. ¿Son apareados? Obviamente no son apareados. O sea, apareados quiere decir, ¿son relacionados? No, no son relacionados. ¿Ya? Por eso le pongo falso. ¿Y las varianzas son iguales? Así es, le pongo verdadero. Porque si me hubiera salido acá, rechazar, y acá me hubiera salido, obviamente la consecuencia sería que eso sea verdadero, ¿no? Entonces, son diferentes las varianzas. Entonces acá pondría varianzas iguales, falso tendría que poner. Pero en este caso me ha salido verdadero, ¿no? Me ha salido verdadero. Entonces en el comando vamos a decir, aplícame la prueba T para X y para Y. Tipo de prueba con la derecha. ¿Son datos relacionados? No, es falso. ¿Las varianzas son iguales? Sí, son iguales. True le ponemos. Y lo ejecutamos. ¿Sí? Lo ejecutamos. Vamos a limpiar esto. Y vamos a decir run. Y aquí está. El valor T es 4.5 y el P-valor es 0,001. A ver, vamos. Está copiado por aquí. ¿Por dónde está copiado? Por acá. Hipótesis principal, la prueba T. 4.529 el estadístico de prueba y el p-valor 0,00, 3 ceros, ¿no? El paso 4 es igual que los anteriores. Resultado, como el p-valor es 0,0 menor que 0,05, ¿qué hacemos? Rechazamos la hipótesis, ¿no? De la hipótesis principal. Nos vamos a la hipótesis principal, arriba, y la rechazamos. Si la rechazamos, le ponemos falso. ¿Y qué sucede con nuestra consigna? Es verdadera. ¿Qué cosa es verdadero? En este caso, es verdad, se cumple, se verifica, se comprueba que el pH de la localidad 1 es más alto que en la localidad 2. Eso lo ponemos aquí abajo. Conclusión, se puede afirmar que el pH de la localidad 1 es más alto que en la localidad 2. A ver, preguntas, por favor. Yo sé que esto ya es más amplio, ¿eh? Ya no es simplemente un solo comando, no son varios, ¿no? Son varios. Pregunten, muchachos, pregunten, con toda confianza, por favor. Dime, Miriam, Edith. Buenas noches, profesor. En el caso de, ¿en qué caso el payer es true, es verdadero? O siempre, donde dice payer. Ya. ¿Cuándo es verdadero? Cuando las muestras son relacionadas. En este caso, las muestras son, el problema 16, muestras independientes. Ya. El problema 17 son independientes también. Ya se pone unpaired, algo así. Falso. Claro, se pone paired, falso, como lo hemos puesto en el R, ¿no? En el R que hemos puesto paired, falso. Pero si son relacionadas, como ponemos true. Acá, por ejemplo, ¿no? El terreno A me está dando 2 lecturas. El terreno B me está dando 2 lecturas. Ya. Estas son muestras relacionadas. 2 lecturas. Entonces, al ojo, son relacionadas. Quiere decir que son apareadas. Acá le vamos a poner true, verdadero. Así es. Ok, profesor, gracias. Muy bien tu pregunta. Vamos con el problema número 17. Nos hemos adelantado al 19, ¿no? 17.
El 18 también no, vamos a hacer el 17, ¿no? Que está ahí planificado. Bueno, nos dicen que la siguiente información es el resultado de un experimento para medir el porcentaje de aumento de peso para ratones jóvenes de laboratorio a los que se les suministró una dieta estándar y ratones a los que se les dio una dosis adicional de trazas de nitrato en el agua que bebieron. O sea, hay dos dietas, ¿no? Una dieta estándar y una dieta con nitrato en el agua. Asumiendo que el porcentaje de aumento de peso en ambos grupos tienen comportamiento normal, es lo que me preguntó su compañero, ¿no? ¿Qué quiere decir comportamiento normal? Que no hay datos atípicos, pues, ¿no? Así. ¿Ok? Acá también, ¿no? Asuma comportamiento normal, ¿no? ¿Sí? O sea, no hay datos atípicos. ¿Sí? En ambas muestras, ¿no? Pero acá me piden verificar si el nitrato retarda el aumento de peso. Ah, ya, o sea, tengo un promedio de aumento de peso con nitrato y tengo un promedio de aumento de peso con una dieta estándar, ¿no? Estándar, normal. Este es nitrato. Y acá vamos a poner una dieta normal, ¿no? Dieta estándar, ¿no? Dieta estándar. ¿Cómo puedo simbolizar que el agua con nitrato retarda el aumento de peso? ¿Con qué símbolo? Si acá estamos hablando de ganancia de peso. ¿Perdón? ¿Con menor? Menor, ¿no es cierto? O sea, la ganancia de peso con el agua con nitrato es menor que la ganancia de peso de la dieta que tiene el agua estándar, ¿no es cierto? Ya, eso obviamente lo voy a poner en la hipótesis alterna. ¿Sí? Y al final diré, si me saliese verdadero, la alterna, estoy hablando de la alterna, si me sale verdadera la alterna, diré que es cierto que el agua con nitrato retarda el aumento de peso. Pero si me saliera falso, ¿no? Si me saliera esto falso, tendría que decir que no se verifica que el agua con nitrato retarda el aumento de peso, ¿no es cierto? Entonces, no sé qué es lo que nos va a salir, habría que chequear, vamos a copiar los datos, ¿no es cierto? Esta hipótesis la ponemos en el Word. Aquí está. Vamos a borrar esto. Y vamos a decir, hipótesis nula, hipótesis alterna, agua con nitrato menor que agua normal. ¿Qué quiere decir? Que el agua con nitrato retarda la ganancia de peso. ¿Sí? Como consecuencia, arriba ponemos mayor o igual. Agua con nitrato mayor o igual que agua normal. ¿Qué datos tengo? Los 9 datos que tienen una media, tienen una desviación estándar. Los 7 datos que tienen una media, tienen una desviación estándar, nivel de significancia 0,05. ¿Sí? Entonces, copiamos los datos, hay que generar la data, ¿no? Hay que generar la data, aquí están. Los datos ya los tienes copiaditos ahí, el 12.7 hasta el 17.2, ahí están 12.7 hasta el 17.2, y en Y, 18.2 hasta 15.7, ¿no? 18.2 hasta 15.7. Eso sí, tienes que copiar bien los datos, ¿no? Ya acá no te estoy pidiendo que me apliques una fórmula, 2 fórmulas, 3 fórmulas, no, pero cópiame bien los datos. Ahora, ¿cuál es nuestro razonamiento? Que como no se conoce el valor de sigma 1 y de sigma 2, y como los tamaños de muestra son menores que 30, debemos aplicar la prueba T. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a aplicar la prueba T. Pero para ello, debemos averiguar si las varianzas desconocidas son iguales o diferentes. ¿Cómo voy a validar eso? Con la prueba de homogeneidad de varianzas. Esa prueba de homogeneidad de varianzas tiene en la hipótesis nula varianzas iguales, en la hipótesis alterna varianzas diferentes, ¿no? La misma hipótesis que el ejercicio anterior, la prueba de homogeneidad siempre tiene las mismas hipótesis, ¿ya? La hipótesis nula en la prueba de homogeneidad, varianzas iguales, hipótesis alterna, varianzas diferentes.
Le damos la data, obviamente, y le vamos a decir, aplica la prueba de homogeneidad, diciendo var.test. Vamos a limpiar todo esto y le decimos X, y aplica la prueba de homogeneidad. ¿Qué está? Le decimos run. Ok. ¿Estamos de acuerdo con eso? 0.03 sale el p-valor, ¿no es cierto? 0.03. Aquí está. Pero ojo, acá sí hay algo que debemos anotar. Fíjense. Hashtag que le ponemos, ¿ya? Atiende bien esta parte, ¿no? Para estandarizar el valor F, este valor F, ¿qué pasó? Para estandarizar el valor F, debes verificar que F sea mayor que 1. ¿Ok? A ver, verifiquen que el F sea mayor que 1. ¿Qué encuentran ustedes? Verifiquen que el F sea mayor que 1. ¿Es mayor que 1? No, profesor, no es. No. ¿Cuánto es el F? ¿Cuánto es el F? 0.19. 0.19. Entonces, tú vas a decir, ingeniero, estoy verificando que F no es mayor que 1. Ah, ya. Entonces, ojo, acá un montón se van a equivocar en el examen. Entonces, vamos a decir, caso contrario, debes aplicar el var.test para Y y X. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, tú vas a decir, ingeniero, como el F me está saliendo 0.19 y usted me está diciendo que debe ser siempre mayor que 1, entonces simplemente invierto, solo para la prueba esta, para el var.test. Fíjense el p-valor, 0.03, que es lo que nos interesa. Entonces, acá vamos a poner var.test, pero ya no para X y Y, sino para Y. Lo ejecutamos, y mira lo que sucede. ¿Cuánto es el valor F? 5.2. ¿Y el p-valor cambió? No cambió, es el mismo p-valor. O sea, mi conclusión va a ser la misma. ¿Sí? 0.03, 0.03. Pero ¿qué pasó con el F? Como es menor que 1, 0.19, ahora lo hemos invertido de 5.2. Ese 5.2 es lo que vamos a copiar ahí cuando me pidan, oye, ¿cuánto es el valor F? Entonces tú vas a decir acá 5.2. Pero ya sabes que te da el p-valor de 0.03. Entonces tú vas a concluir, ¿no? Como el p-valor es 0.03, menor que 0.05, existe evidencia estadística para rechazar la nula. Estoy hablando de la prueba de homogeneidad. Rechazas la nula. Y si rechazas la nula, lo que sería verdadero es la alterna, o sea que las varianzas son diferentes. Eso concluimos acá. Se concluye que las varianzas desconocidas son diferentes. Entonces, para hacer la prueba T, le voy a decir lo siguiente. Aplícame la prueba T para X y Y, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de prueba es? LES. ¿Qué tipo de prueba LES? La hipótesis principal, LES, ¿no es cierto? ¿Son apareadas? Falso. No son independientes las muestras. ¿Las varianzas son iguales? Es falso, pues, porque estamos encontrando que las varianzas son diferentes, ¿no? Entonces me pregunta acá, ¿no? Oye, ¿par punto igual? No, es falso.
Y el nivel de confianza, 0,95. No me dieron el nivel de confianza, asumo que es 0,90. Sí. Entonces ejecuto el t.3. Ya no es necesario darle X y Y, pues porque eso está acá arriba, ¿no? O si tú quieres, te aseguras y lo ejecutas nuevamente, ¿no? No hay problema para asegurar, ¿sí? Entonces le vamos a dar, bueno, ingeniero, y si todo sale diferente, no, es lo mismo, pues, ¿no? Entonces, t.3 para X y para Y, le decimos run, ahí está. ¿Cuánto es el valor T? Menos 1,28. ¿Cuánto es el P-valor? 0,11. Eso lo copiamos al Word, aquí está copiadito. Y le decimos, como el P-valor es 0,11, ojo que me pueden preguntar cuánto vale T, ¿no? Como el P-valor es 0,11, mayor que 0,05, entonces existe evidencia estadística para no rechazar la nula. Me voy a la nula y no la rechazo. ¿Y qué va a pasar con nuestra consigna, con nuestra alterna? Falso. Es falso, ¿no es cierto? ¿Qué es falso? Que el agua con nitrato retarde la ganancia de peso. No se puede afirmar que el agua con nitrato retarda la ganancia de peso. O no se verifica, no se comprueba. A ver, ¿qué hemos puesto acá? Hemos puesto que no se verifica que el agua con nitrato retarda la ganancia de peso. Muy bien. Preguntas hasta acá. Preguntas hasta acá, muchachos. Ya, el problema 18 es similar, ¿eh? Es para ustedes, ¿no? El problema 18. Lo que desea, a través de WhatsApp me pueden hacer consultas, ¿no? Ya, en los días siguientes sobre este ejercicio. ¿Ya? Bueno, no hay preguntas. Vamos con el 19. ¿Sí? Vamos con el problema 19. Justo el que me preguntó su compañera, ¿no? A ver. En 1908, William Gosset publicó el artículo, bueno, ahí dice The Probable Error of a Mean, ¿no? O sea, el probable error de la media, ¿no? Bajo el seudónimo de Student. De ahí viene, pues, la prueba T de Student, ¿no? El artículo, fíjate bien, ¿eh? El artículo incluyó los datos listados abajo, estos datos que estás viendo, para dos tipos diferentes de semillas de maíz. Unas que son comunes y otras que son secadas al horno. Entonces, creo que ahí se observa claramente que estamos hablando de semillas comunes y semillas al horno, que se utilizaron en parcelas adyacentes. Ah, ya, o sea, una a continuación de otra, pues, ¿no? Los valores listados son las cosechas de cabezas de maíz o mazorcas en libras por acre, ¿no? Por acre. La pregunta es, ¿habrá diferencias en las cosechas respecto al tipo de semilla? O sea, la media de las semillas comunes y la media de las semillas al horno, estamos hablando de la producción, ¿no es cierto? ¿Son diferentes? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a validar, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto. Ahora, para que ustedes puedan distinguir de los problemas anteriores, donde las muestras son independientes, acá son dependientes, ¿por qué? Porque un mismo terreno, como le decía su compañera, un mismo terreno, el terreno A, tiene dos parcelas adyacentes, pues, ¿no? La de la izquierda con semillas comunes, la de la derecha con semillas al horno, pero es la misma tierra. Tengo otra parcela B, ¿no? A la izquierda semillas comunes, a la derecha semillas al horno. Entonces tengo, no sé cuántos hay acá, 2, 4, 6, 8, 10, 11 terrenos distintos, ¿no? Pero cada uno tiene dos cultivos, con semillas comunes y con semillas al horno. Entonces,
cada terreno, cada elemento me da 2 lecturas. ¿Se entiende por qué estas muestras son apareadas, relacionadas, dependientes? ¿Sí? Tienen que darse cuenta de eso. No es lo mismo que lo que está acá, que lo que está aquí, que lo que está acá. No es lo mismo. Porque acá los valores son relacionados. De alguna manera están conectados los datos. ¿Ya? Lo mismo sucede en el 20. ¿Sí? Lo mismo sucede en el 20. Fíjate, acá te dicen que los datos adjuntos sobre resistencia de cilindros de varios tipos de columnas curadas, tanto en condiciones húmedas como en condiciones secas. Columna tipo 1, condiciones húmedas, condiciones secas. Columna tipo 2, condiciones húmedas, secas. Columna tipo 3, condiciones húmedas, secas. O sea, cada columna me da 2 lecturas. Cada columna me da 2 lecturas. Ah, ya, o sea, si cada elemento te da 2 lecturas, estamos con datos apareados, estamos con datos relacionados, estamos con datos dependientes, estamos con datos emparejados. Miren cuántos nombres, ¿eh? ¿Cuántos dije? Emparejados, relacionados, dependientes. ¿Y cuál faltaría? Apareados, creo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si me dicen en el ejercicio 19, ¿habrá diferencias en las cosechas? Me están hablando de esta hipótesis alterna, ¿no? Habrá diferencia en las cosechas. ¿Sí? En el ejercicio 20, ¿qué me dice? Valide que las condiciones húmedas generan una menor resistencia. O sea, mu de las condiciones húmedas es menor que mu de las condiciones secas. Y también eso iría en la hipótesis alterna. ¿Estamos? Entonces yo les decía, para distinguir este procedimiento de las muestras independientes, lo que hacemos es mandar este término a la izquierda a restar, o sea, mu de las semillas comunes menos mu de las semillas secadas al horno. El signo se queda ahí, diferente, y acá quedaría el 0, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿no? Ya estamos acá metiéndole un artificio algebraico, ¿no? Acá, ¿cómo sería? Mu de las condiciones húmedas menos mu de las condiciones secas, menor que ¿cuánto? Menor que 0, pues, ¿no? Si a este señor lo mando al otro lado, me queda 0. Y es más, ¿no? Vas a encontrar en algunos textos que en vez de escribir la diferencia como tal, simplemente le ponen D. Diferencia diferente que 0. En vez de la diferencia completa, simplemente le ponen la letra D. Diferencia menor que 0. Con mucho cuidado, porque se te puede pedir que plantees con la diferencia. ¿Qué pasaría si la diferencia es mayor que 0? El primero sería mayor que el segundo, ¿no? O sea, 8 menos 5, positivo. ¿Ya? Son formas de representar las hipótesis, ¿eh? Nosotros estamos poniendo estamos en el problema 19. Estamos poniendo en el Word mu de semillas comunes diferente a mu de semillas curadas al horno. En realidad eso es D diferente que 0, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Porque esta D que representa la diferencia de esto con esto, ¿no? ¿Ya? Ojo, ¿eh? Esto es importante. Esto que he escrito es importante. Le deben tomar una capturita ahí a la pantalla. ¿Ya? Capturen esa pantalla, por favor, ¿ya? Capturen esa pantalla. Un favor, ¿dónde está nuestra amiga?
Miriam. Miriam, ¿no? Ah, ya. Miriam, un favor, captura esa pantalla, esta lámina, captúrala y súbela al WhatsApp, por favor, Ok, porque sé que profesor. algunos no lo van a revisar. Y pon ahí importante, ¿no? Para tener en cuenta. Ojo, estoy diciendo que si me hablan de una diferencia, yo puedo mandar al segundo término a la izquierda y me queda 0, pues, ¿no? Pero en vez de tener toda esta diferencia escrita, simplemente le pongo D diferente de 0. Abajo, ¿cómo era? Este mood de condiciones secas, ¿no es cierto? Lo mandamos al otro lado y me queda menor que 0. Entonces, en vez de poner toda esta diferencia completa, le pongo la letra D menor que 0. O sea que cuando hablo de datos apareados, las hipótesis alternas pueden ser diferencia diferente que 0, puede ser diferencia mayor que 0 y puede ser diferencia menor que 0. Son 3 casos, pues, ¿no? ¿Sí o no? Pero bueno, vamos a culminar con este problema. Entonces vamos con los datos. Vamos con los datos. Ya tengo las hipótesis, ¿no? Y los datos son, data 1 tiene, creo que son 10 datos, tienen su media, tienen su desviación. La data número 2 también tiene su media, tiene su desviación. Nivel de significancia no nos dieron, 0,05, por lo tanto nivel de confianza 0,95. ¿Cuál es nuestro razonamiento? Como cada terreno reporta 2 observaciones, entonces las muestras son relacionadas o apareadas o dependientes. Ahí me falta uno, ¿no? Pero emparejadas también. Entonces, escúchame bien, si son relacionadas, apareadas o dependientes, ya no se aplica la prueba de homogeneidad de varianzas. Ni la escribo, ¿ya? Solamente genero mi data, voy aquí al R, genero mi data, aquí está, la primera data, 1903 hasta 1511, a ver, verifiquemos, 1903 hasta 1511, y en la segunda es 2009 hasta 1535, 2009 hasta 1535, ¿sí? Y le decimos, ¿no? Oye, aplícame la prueba T para X y para Y. ¿Qué tipo de prueba? A ver, nos vamos al tratamiento, es 2 colas, o sea, two-sided, ¿sí? Por supuesto, son two-sided, ¿no es cierto? Aquí está. Apareadas, ya no le pongo falso, pues, ¿no? Ahora, ¿qué le pongo? True, de verdadero, ¿sí? Var punto equal, que lo poníamos en el anterior, ni lo escribo, ya te dije, ni lo escribo, simplemente le dio nivel de confianza 0,95, ¿sí? Entonces ejecutamos todo, ejecutamos X, ejecutamos Y, y le decimos, aplica la prueba T. ¿Sí? Voy a limpiar la consola y vamos a ejecutar. A ver, el resultado ¿cuál es? Entonces estamos observando el valor T menos 1,69, P valor 0,12. Entonces nos vamos al Word, aquí está. Si me preguntan la prueba, el valor de T menos 1,69, grados de libertad 10 si quieres. P valor 0,12. Ah, ya, entonces decimos, como el P valor es 0,12, mayor que 0,05, existe evidencia estadística para no rechazar la nula. ¿Sí? Entonces me voy a la nula y no la rechazo, ya es el mismo procedimiento, ¿no? No la rechazo, le pongo verdadero. ¿Y qué le pongo a la alterna? Falso. ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? Que exista diferencias en las cosechas, ¿no? ¿Sí? No se puede afirmar o no se verifica la diferencia en las cosechas, ¿no? Entonces eso lo ponemos en la conclusión, ¿no? No se puede afirmar que hay diferencias en las cosechas.
Muy bien, ese es el problema 19. ¿Preguntas? Vamos a terminar con el 20, ¿ya? Mira, vamos a terminar con el 20. Estamos cerrando ya el tema, ¿eh? Fíjense, muchachos, el 20 que ya lo habíamos conversado, ¿no? Mientras resolvíamos el 19, ya tenemos acá las hipótesis, ¿eh? Mu de condiciones húmedas menor que mu de condiciones secas, eso va en la alterna. Y ya sabes que este mu de la derecha lo mandamos a restar y eso lo reemplazamos simplemente por d menor que 0. Eso lo hemos planteado aquí. Y también se puede poner d menor que 0, ¿no? ¿Sí? D menor que 0. Diferencia menor que 0. En otras palabras, diferencia negativa, ¿no? ¿Qué datos tengo? La muestra 1, que tiene su media, tiene su desviación. La muestra 2, que también tiene su media, su desviación, pero acá el nivel de significancia es 2%. Nivel de significancia 2%. Es importante, ¿no? Entonces, ya sabes que como cada columna, o sea, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, hasta la columna 12, cada columna te reporta 2 observaciones, las muestras definitivamente son relacionadas. Muy bien, así es, así es. Entonces, si son relacionadas y descubro que son relacionadas, ya no es necesario aplicar la prueba de homogénea de varianzas, directo aplico la prueba T. Entonces vamos a darle los datos al R. Aquí están los datos, ¿no? 82.6 hasta 91.6. A ver, 82.6, 91.6, muy bien. Y Y sería desde 86.9 hasta 91.3. 86.9 hasta 91.3. ¿Sí? Muy bien. Luego le decimos, ¿no? Aplicar la prueba T para X y para Y. El tipo de alterna es less, ¿no es cierto? El tipo de alterna es less. ¿Son apareadas? Por supuesto, le ponemos true y cerramos con conf.level, 0.98. Ingeniero, ¿y las varianzas iguales? Ni lo pones, porque son apareadas, ¿sí? Porque son apareadas. Ejecutamos todo, ¿ah? Todo ejecutamos. Bueno, limpia tu consola siempre. Ejecutamos todo, ¿sí? Le decimos run. El valor T es menos 0.9 y el P valor es 0.19. Eso está por acá, ¿no? 0.9 negativo, 0.19. Entonces decimos que como el P valor es 0.19 mayor que 0.02, es totalmente mayor, ¿no? No rechazas la nula. No rechazas la nula. Te vas a la nula y no la rechazas. Te vas a la nula y no la rechazas. Le pones verdadero. ¿Y qué pasaría con alterna? Falso. Pues vamos a copiar esto, así, negrito, lo agrandamos un poquito. ¿Qué es falso? ¿Qué es falso? Entonces, ¿qué es falso? Que mu sub 1 es menor que mu sub 2. Pero a ver, si te perdiste acá, entonces no hay problema, leemos de nuevo. Valide que las condiciones húmedas generan una menor resistencia. Entonces, no se verifica que las condiciones húmedas generan una menor resistencia. Eso es lo que vamos a concluir por acá, ¿eh? No se verifica que las condiciones húmedas generan una menor resistencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Listo, muchachos. Ojo que les voy a pedir que repasen los 20 problemas. Ustedes me repasan los 20 problemas, no van a tener ningún, valga la redundancia, ningún problema en resolver el producto número 2. ¿Ya? Recuerden que el producto 2 lo estoy cambiando totalmente. ¿Sí? Totalmente estoy cambiando el producto 2. Así es que
Ya saben, ya creo que hemos hablado ya en la clase anterior, ¿no? Todavía no les llega la notificación porque lo estoy validando ahí con los asesores, ¿no? Pero ya no quiero recordar. ¿Ya? Dime, Ricardo, te escucho. Profesor, ¿vamos a tener la clase el sábado como la vez pasada? Hemos acabado los 20. Podría ser, pero no creo que sea el sábado. ¿Qué les parece de repente el domingo? Lo coordinamos, les parece, con la delegada, porque el sábado tengo clases yo de doctorado y no voy a poder en la mañana, ¿no? O de repente sábado en la noche, ¿no? Sí, de repente sábado en la noche, ¿ya? Eso lo coordinamos con la delegada. Al final la clase queda grabada, ¿no? Entonces, si de repente no puedes estar en clase, en la de reforzamiento, yo creo que con 4 problemas adicionales hacemos un repaso, ¿no es cierto? Tampoco vamos a hacer pues 2 horas de repaso. Yo creo que con 1 horita es suficiente recordar siempre lo que hemos trabajado, ¿ya? Entonces eso lo coordino, ya les estarán comunicando el horario y si no pueden asistir, revisan la clase grabada. ¿Les parece? Vale, Sí, profesor, profesor. gracias. Ok, Sí, está bien, profesor, gracias. listo. ¿Alguien más? Con esto ya ustedes están capacitados para hacer sus análisis estadísticos de sus tesis cuando el comportamiento es normal, ¿no? Ya en la siguiente unidad ya tienen que aprender a hacer su análisis cuando los datos no tienen comportamiento normal, ¿ya? Muy bien. Una Entonces, consulta, sí, profesor. escuchen, ¿El examen va a escuchen. estar abierto solo el mismo domingo o desde antes se puede dar? No, desde sábado, domingo, lunes, martes. Claro, después de la clase, ¿no? De nada valdría soltarlo antes, ¿no? Pero va a estar hasta el miércoles que viene, ¿no? O sea, 4 días mínimo, ¿no? Sin descuento, profesor, ¿no? Sin descuento, sin descuento. No, ¿Y cuántas más bien preguntas con hasta ahora? anulación, ¿no? Con anulación. Dime, Zacarías. ¿Cuántas preguntas van a hacer en esta ocasión? Deben ser 5 o 6, ¿no? Sí. Dime, Miriam. Profesor, una última pregunta. Siempre que las variables están relacionadas, entonces ya no aplico el bar test, ¿no? Ya no. Directo el t.test. Así es. Pero hay que ponerle, en el script hay que ponerle que son apareados, ¿no? O sea, hay que ponerle true, ¿no? Porque si no le pones true aquí, entonces te va a entender que son independientes y te va a preguntar cómo son las varianzas, ¿no? Pero si acá le pones true, esto ya Ok, desaparece. profesor. Ajá. Ok. Profe, una consulta, ¿cómo podemos Sí. darnos cuenta, digamos, si en el examen viene así, son apareadas o son... Pero es que justamente en los ejercicios les he mostrado cuándo son independientes y cuándo son apareados. Yo creo que acá la clave de que sean apareados es que un mismo elemento te da 2 lecturas, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Un mismo elemento, el terreno A, te da 2 lecturas. La columna 1 te da 2 lecturas, ¿sí? Pero si te das cuenta en los ejercicios anteriores, las muestras son 10 al azar y otras 10 al azar, ¿no? O sea, acá no hay un elemento que te esté dando las 2 lecturas. No sé si observas eso. Sí. Ah, Mi duda digamos, era con digamos, en el ejemplo 19, por decir, sí, en el terreno comunes, por decir, tenemos hasta la letra K, y en sí. el al horno solo tenemos hasta la J. ¿Es igual No, también? no, imposible. Ya Basta no. que los tamaños de muestras sean diferentes, ya no son relacionados. Porque para que estén relacionados, tiene que haber un X, Y, ¿sí? Una primera componente y una segunda componente. Ajá. Sí, Todo buen claro, dato. profesor. Pero lo contrario no se cumple, ¿ah? Porque muchos, de acuerdo a tu pregunta, piensan que cuando una muestra tiene 15 y la otra también tiene 15, ya piensan que son relacionados. No, no es así, porque yo puedo encuestar a 15 personas de ingeniería
y a 15 personas de derecho. No están relacionados, ¿no es cierto? Pero mucho cuidado con ese análisis, ¿ya? Sí hay que darse cuenta que un mismo elemento te genera dos lecturas. Esa es la clave, ¿sí? Un mismo elemento te genera dos lecturas, ¿ya? Gracias, profesor. Muy bien, listo. Ha sido una clase interesante, ¿no? Repasar todo esto y espero que lo vuelvan a revisar ustedes, ¿ya? Entonces, coordinamos con Miriam, seguramente el viernes, coordinamos la hora, la fecha para su reforzamiento, ¿ya? Un abrazo a todos. Gracias, Cuídense. profesor. Gracias, buenas noches, Cuídense. profesor. Gracias, profesor. Gracias a todos. Chao.